Hola hermano, buenas tardes ya. Vamos a comenzar este culto de día martes, culto de oración. Y espero que usted pueda conectarse y seguirnos ahí a través de las redes sociales. Vamos a orar para que Dios pueda guiarnos en este culto, para que su palabra pueda realmente bendecir nuestras vidas, para que podamos entender bien lo que vamos a escuchar hoy y que este mensaje espero que sea de mucha bendición para cada uno de los que va a escuchar. Oramos y comenzamos. Señor, queremos agradecer esta tarde. Gracias porque podemos escuchar su palabra. Y le pedimos, Señor, que usted pueda ayudarnos a comprender el mensaje. Dios abra nuestro corazón para comprender el mensaje a plenitud. Gracias por la oportunidad que me permite de poder compartir este mensaje con su iglesia y pido su entendimiento y que cada uno de mis hermanos pueda escucharlo, darse el tiempo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, espero de verdad que usted pueda darse el tiempo de ver los mensajes. Lamentablemente muchos no están viendo los mensajes. Muchos no están siguiéndonos todas las semanas, los martes y los domingos. Yo quiero que usted pueda entender algo, que no ver los mensajes es como perderse el culto, es lo mismo. No ver los mensajes es como no ir a la iglesia. O sea, si yo no veo el mensaje, es como que falté a la iglesia. Porque los cultos se están haciendo de esta forma para que tú puedas participar, para que tú puedas ser bendecido con la Biblia. Entonces espero que de verdad todos los hermanos de la iglesia puedan estar participando, asistiendo. Es como pensar que si no veo el mensaje, luego leo la Biblia y estoy bien. Y no es así. Usted puede estar leyendo la Biblia en su casa buscando al Señor, pero Dios dice que no debemos dejar de congregarnos. Y la forma por la cual nos estamos congregando en este tiempo es a través de los cultos online. Bien, por eso le pedimos, hermano, y le pido a cada uno que pueda darse el tiempo de ver los cultos por internet. Bien, vamos a estudiar hoy. Yo quisiera poder explicarte brevemente algo antes de comenzar. La tarea de un expositor de la Biblia, o de un predicador, de un pastor, que va a exponer la Biblia dentro de la iglesia, es poder transmitir, es poder ser la herramienta que Dios va a utilizar para Él entregar su mensaje a la iglesia. Nosotros debemos interpretar la Biblia de buena manera, no podemos malinterpretarla, y también debemos orar y poder dejar que Dios sea quien prepare el mensaje, dejar que sea Dios quien va a hablar a su iglesia. No podemos nosotros entregar un mensaje que Dios no quiere entregar. Sin embargo, nosotros obviamente como predicadores creamos y empezamos a hacer bosquejos y oramos para que Dios nos guíe y nos ayude en los bosquejos. Pero finalmente uno va a predicar lo que Dios quiere. Y yo tenía preparado un bosquejo, había estudiado durante la semana, había estado meditando qué podía enseñar a la iglesia. Y a última hora, Dios, como le pasa a muchos, me cambió por completo el rumbo de la predicación. Y Dios me pidió y me mostró otra cosa, que debiera enseñar otra cosa diferente a la que había totalmente preparado de lo que había estudiado durante la semana. Y yo claramente voy a simplemente predicar lo que Dios quiera. ¿Bien? Y cuando uno va, ejemplo, a un concierto, muchas personas salen hablando cosas maravillas del concierto. Otros salen criticando porque no les gustó. Y así es en todos lados. Unos van a alabar el mensaje, otros quizás se van a ofender, otros van a criticarlos y otros van a quedar encantados. Muchos aman y cuidan a su pastor, otros lo van a traicionar y lo van a criticar.
Y en todos lados es así. Cuando uno predica la palabra de Dios, uno no espera predicar y caer en gracia con las personas. Uno no espera predicar y traer un mensaje para que a la persona le guste. Uno predica lo que la Biblia dice. Y muchas veces lo que la Biblia dice es incómodo para nosotros. Muchas veces las cosas que Dios quiere decirnos a nosotros no nos gustan. Y de pronto, como no nos gusta, nos sentimos ofendidos y decimos: ese predicador es aburrido, ese predicador no sabe decir las cosas, ese predicador yo creo que predicó de una mala manera, no me gustó cómo predicó. Sin embargo, no busco que te guste el mensaje, no busco agradarte, no busco ofenderte, simplemente traer lo que Dios quiere enseñar. Y el mensaje de hoy quizás no va a ser un poco agradable a los oídos, pero sí yo prefiero en lo personal que Dios me hable. Aunque quizás lo que me vaya a hablar no me vaya a gustar, aunque quizás Dios vaya a ser duro conmigo, prefiero mil veces eso, porque algo me va a enseñar, porque quizás me voy a dar cuenta de las falencias de lo que estoy haciendo mal y va a servirme para meditar y quizás para sacar y cambiar ciertas cosas que a Dios no le agrada. Hermano, es algo que yo he notado, y esto es algo notable, es que los cristianos nos hemos comportado de una manera que no es correcta. Usted me dirá cómo nos hemos comportado. Cuando suceden ciertas cosas, dejan en evidencia otras cosas. ¿Cómo es esto? Ejemplos. La pandemia va a dejar en evidencia muchas cosas. Bien, esta pandemia ha dejado en evidencia. Y una de las cosas que ha dejado en evidencia, que es lamentable, es que ha demostrado que los creyentes, en vez de confiar en el Señor, en vez de estar firmes con nuestra fe bien puesta, ha demostrado que los creyentes estamos muertos de miedo. Y esa es la verdad. Y usted me dirá: hermano Cristian, no, yo no tengo miedo. Hermano, debemos ser honestos. Los cristianos están muertos de miedo. Y esa es la verdad. Quizás algunos no. Y gracias a Dios por ellos. Me gustaría ser como ellos. Pero la verdad es que los cristianos están muertos de miedo. Las iglesias, muchas, están muertas de miedo. Y eso ha quedado en evidencia frente a esta pandemia. Ahora, la pregunta es: ¿debo tener miedo como cristiano? ¿Debiera asustarme estas cosas? Y la respuesta es no. Porque mi temor y mi miedo debiera ser para el Señor y no para las otras cosas. En un mundo donde están todos asustados, el mundo necesita una iglesia firme. En un mundo donde el mundano está muerto de miedo, el mundo necesita un cristiano que no tenga miedo. Sin embargo, cuando el mundo está asustado, el cristiano está asustado y todos están muertos de miedo, ¿a quién acurrimos? ¿A quién buscamos? Hoy hay que buscar a Dios, sí, pero Dios deja creyentes para predicar, creyentes para mostrar una fe genuina, una fe verdadera, una confianza en Dios. Y muchas veces como creyentes no estamos reflejando eso. Y lo que estamos reflejando es solamente el miedo que ha causado la pandemia en nuestras vidas. La pregunta es: ¿debo tener miedo? No, no debemos tener miedo. Las cosas que ocurren no debieran asustarnos. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque la verdad que ya el miedo es tan grande que se ha apoderado del corazón del ser humano. Las personas están con miedo. Ahora, si yo entrara a un hogar donde la gente está asustada, tiene miedo por lo que está pasando, pero es un hogar de personas que no son creyentes, a mí no me impresionaría. Al contrario, ni siquiera comentaría nada, pues no son creyentes. Es normal que tengan miedos, es normal que estén asustados, es normal que no saben lo que va a pasar, pero cuando tú hablas con creyentes, cuando hablamos de cristianos, y tú ves en sus actitudes, en la forma de actuar, que están llenos de miedo, asustados,
esto no es normal. O sea, el cristiano tiene que marcar una diferencia con el que no es cristiano. Y si el que no es cristiano está muerto de miedo y el cristiano también está muerto de miedo, ¿dónde está la diferencia? ¿Dónde está su confianza en Dios? ¿Dónde está que Dios es su refugio? ¿Dónde está? Y claramente hoy en día, frente a la pandemia, no vemos diferencia. Vemos quizás incluso a veces no cristianos con más paz que los que son creyentes. Sí, vemos personas que no son cristianos y están más tranquilos que los creyentes. Y eso es algo que preocupa, algo que asombra. El domingo veíamos un mensaje donde decía, y el pastor hablaba de la paz. Si yo dijera, levante la mano todos los miedosos, nadie levantaría la mano. Si yo dijera, levante la mano todos los que tienen paz en su corazón, todos levantaríamos la mano. Pero ¿realmente hay paz en el corazón de los creyentes? ¿Realmente hemos permitido que Dios obre y traiga paz a nuestra vida? Porque a veces somos buenos para decir, no, yo no tengo miedo, yo tengo paz en mi corazón, yo confío en el Señor, y ponemos mensaje en Facebook, publicamos cosas maravillosas, pero la primera cosa que nos acecha queda en evidencia que todo lo que dije no era real. Me desespero, entro en pánico, tengo miedo, alguien hace una broma y al tiro lo ataco, ¿cómo vas a hacer broma de eso? Y esa es la actitud que nosotros tenemos hoy en día. Una persona hace una broma del coronavirus, oye, este es un desubicado, ¿no? ¿Cómo va a estar bromeando con esto, algo tan delicado? Sí, yo entiendo que a veces hay personas desubicadas, pero yo hablo de la otra parte, de la evidencia, de lo que yo demuestro, de mi manera de reaccionar, que solamente estoy muerto de miedo y por eso reacciono de esa manera. Es increíble, alguien comenta o escribe algo y queda en evidencia en nuestro corazón de la forma que respondimos. Y mandamos mensajes que solamente traen más pánico, más miedo. Sí, hermano, lamentablemente los cristianos están muertos de miedo frente a esta pandemia. Y es la verdad y hay que decir las cosas como son, ¿cierto? Y ¿sabes qué, hermano? Yo prefiero ser honesto. Y si en mi corazón hay miedo, si en mi corazón hay temor por lo que está pasando, yo prefiero ir donde Dios y decirle, Señor, ¿sabes qué? Me he asustado un poco. He tenido miedo, pero esto no es normal. Y yo no quiero ser una persona de miedo, cobarde, llena de temores. Señor, quite esto de mí. Ayúdeme a conocerle más a usted, para poder confiar en usted, para que este miedo y estas cosas que hay en mi corazón desaparezcan. Dame esa paz verdadera, genuina. Pero sin embargo nadie reconoce tener miedo. Y a veces nos escondemos detrás de estas frases que suenan bonitas. Hermano, hay que buscar el equilibrio. Sí, todos saben eso. Hermano, hay que ser prevenido. Todos saben eso. Hermano, yo estoy guardándome. Sí, todos saben que hay que hacer esas cosas. No digo que esté mal, pero nos escondemos detrás de eso para aparentar que no tenemos miedo. Pero luego reaccionamos y tal queda en evidencia que si de verdad es miedo lo que tenemos. Ahora, este mensaje Dios me ha hablado porque no es con el fin de criticar, con el fin de apuntar y decir están muertos de miedo. Los cristianos, lamentable, como hemos dejado que nuestro corazón el miedo lo invada, el pánico. Yo solamente quiero que de verdad, hermano, si hay miedo, si hay temor en tu corazón, pídele a Dios que te lo saque y confía, pero realmente, de verdad, en el Señor. Yo te hacía una pregunta. ¿Hay un motivo para tener miedo? No lo hay. ¿Por qué te digo que no lo hay? Porque no hay motivo, hermano, para temer. Ahora, la Biblia nos va a decir en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 28, la Biblia va a decir, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Dice, temed más bien aquel que no puede destruir el alma y el cuerpo
en el infierno. Hermano, la Biblia va a decir, no temáis aquel que puede destruir tu cuerpo, o cualquier cosa que pueda destruir tu cuerpo. Hermano, el coronavirus puede destruir tu cuerpo. Las cosas pueden destruir tu cuerpo. Una persona puede llegar a destruir tu cuerpo. Pero no hay por qué temer, porque el alma no te la pueden destruir. Y esa es la esperanza más grande que tiene cada creyente. Descansar en la promesa que Dios nos ha hecho. Dios nos ha dado vida eterna. Y esa vida eterna a mí no me la quita nadie, porque Dios me la ha otorgado. Y mi confianza está puesta en las promesas que Dios me ha hecho. Es por eso que como creyentes no podemos tener miedo, no podemos estar llenos de preocupaciones y vivir de esta forma. Hermano, hay gente que no vive tranquila, todo el día preocupada, todo el día con miedo. Y esto no está bien y no le hace bien a nadie. Hermano, y le vuelvo a decir, usted dirá, es que, Cristian, no tenemos miedo. Hermano, cuando tú escribes algo en el WhatsApp, uno puede percibir, notar cuando una persona en verdad lo que tiene es miedo. Y a veces está tan tensa la cosa en el WhatsApp que uno escribe algo y todos atacan, todos saltan. Y no digo, tanto miedo a veces hay en el corazón de los creyentes. Tanto miedo de verdad hay. Si Dios nos ha dado promesas maravillosas, y estas promesas son las que a nosotros tienen que realmente resaltar en nuestra vida para poder quitar el miedo que a veces hay. La Biblia dice, el temor del hombre pone lazos. Nos llenamos de lazos porque somos personas temerosas y porque tememos a las cosas equivocadas. Y yo el otro día publicaba, ¿cierto? Publicaba y decía, el que no le tiene miedo a Dios, le tiene miedo a todo. Pero el que teme a Dios, pues no le va a tener miedo a nada. Y a veces nuestro temor no está bien guiado, ¿cierto? Porque somos temerosos de muchas cosas, nos volvimos miedosos de todo, cuando deberíamos tener temor a Dios y descansar y no tener miedo a nada. Hermano, el cristiano no puede vivir lleno de miedo. El cristiano no puede vivir lleno de temores, asustados. Y hoy en día es tanto el miedo, hermano, que nos duele una uña y pienso que tengo coronavirus. Usted estará diciendo, está exagerando. No es así, hermano, es la verdad. Bueno, la gente, no sé, te tacha porque hablaste con una persona, porque te duele el dedo, tiene los síntomas y la gente se está ya de verdad estresando, está en sus casas con pánico, muerto de miedo. Y esto está mal, esto no puede ser así. Hermano, te vuelvo a repetir, una persona que no sea cristiano ya es pasable, pero un cristiano que viva de esa manera, no, hermano, no está bien. El creyente debe confiar en Dios. El cristiano debe creerle a las promesas que la Biblia hace. No tengas miedo a aquel que puede destruir tu cuerpo. Ten miedo, teme a Dios, que es quien puede destruir el alma en el infierno. Esa es la verdad. En el libro de Salmos, capítulo 9, versículo 10, mira lo que va a decir la Biblia. Libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 10. Dice la Biblia, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Hermano, la Biblia va a decir, en ti confiarán. Y mira lo que dice, en ti confiarán los que te conocen. Hermano, hay una confianza plena en Dios de un cristiano cuando realmente conoce, cuando realmente sabe quién es Dios. Cuando no sabemos, cuando no conocemos quién es Dios, nuestra vida está llena de temores, nuestra vida está llena de miedos y de preocupaciones. Y hay algo que nosotros se nos ha olvidado de Dios. Hay algo que muchos cristianos desconocen de Dios. Hay algo, hermano, que a veces se nos olvida.
Y lo que dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 20, versículo 38, la Biblia va a decir algo, y lo va a decir el Señor Jesús. Y estas palabras que dijo Jesús, hermanos, son maravillosas cuando la entendemos. Jesús dijo: Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Hermano, qué descanso. ¿Por qué voy a tener miedo si mi Dios es un Dios de personas vivas? Dios no es Dios de muertos. ¿Por qué voy a estar preocupado y vivir con miedo dentro de mi casa? No digo que no respeten la cuarentena así que salgan, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy hablando y apuntando a aquellos cristianos que están llenos de miedos y de temores dentro de su hogar, que el miedo se ha apoderado de su corazón y que ni siquiera pueden dormir tranquilo pensando: me voy a contagiar, me van a pegar el virus, ¿qué voy a hacer? ¿Me puedo morir? Hermano, Dios es Dios de vivos y no de muertos. Hermano, una persona que entiende el Evangelio, que ha comprendido a cabalidad el Evangelio, no puede sentir lo mismo que una persona que no lo ha comprendido el Evangelio. Si yo como creyente vivo con miedo, al igual que el otro que no es creyente vive con miedo, no hay diferencia. O sea, el Evangelio no causó nada en mi vida. O sea, el Evangelio cambia, transforma nuestro corazón. El Evangelio nos vuelve de una manera diferente. Y es lo que yo quiero que entiendas. Hermano, el creyente no puede vivir asustado, el creyente no puede estar lleno de preocupaciones y de miedos. Hermano, eso es para los que no son creyentes, para los que no conocen a Dios, para los que no entienden el Evangelio. Y el Evangelio es tan sencillo, pero a veces nos cuesta comprenderlo, porque entiendo que Jesús vino a morir en la cruz y que me dio vida eterna. Y esa vida eterna que Él me otorgó, nadie me la quita, nadie me la va a quitar. Pero estoy preocupado de que un virus me mate, pero estoy preocupado de que me voy a contagiar, pero estoy asustado y no quiero tocar nada, muerto de miedo. Tengo vida eterna. Jesús murió por mí, para dar paz a mi corazón. O sea, le digo a una persona: oye, necesitas a Cristo para que tengas paz en tu corazón. Y él me mira a mí y me ve más asustado que él. Le digo a una persona: oye, necesitas a Cristo, mira cómo estás con miedo. Y el otro que no es cristiano dice: pero tú tenías más miedo que yo. Y a veces vemos personas que no son cristianas y están más tranquilas que nosotros. A veces vemos personas que no son cristianas y ellos nos alientan a nosotros. A veces vemos personas que no son cristianas y están tranquilos, en paz, no están asustados. Y pareciera que ellos dijeran: uff, este cristiano está asustado, ¿cierto? ¿Dónde está su Dios? Hermano, debemos analizar y meditar cómo estamos viviendo, cómo nos estamos comportando, cuáles son nuestras reacciones frente a las cosas que suceden. Porque si estamos reaccionando de una mala manera, asustados, esto no está bien. Deja en evidencia nuestra falta de fe en Dios, deja en evidencia nuestra falta de confianza en Dios, deja en evidencia de decir: no conozco realmente quién es Dios. El miedo demuestra muchas cosas en las personas, inseguridad de confianza en su Dios. Y es lo que sucede. Yo quiero que como creyente podamos entender que podemos confiar plenamente en Dios, que Dios nos ha dado vida eterna y somos eternos. Jesús dijo: el que cree en mí tiene vida eterna, el que esté muerto vivirá. Son promesas del Señor Jesús. No hay por qué andar con miedo, no hay por qué temer a nada. Debemos confiar plenamente en lo que la Biblia nos dice. El último mensaje que prediqué en el templo, en un culto, antes de que tuviéramos que suspender los cultos, yo predicaba un mensaje que decía: el cielo es real, el cielo es verdadero. Y hermano, el cielo es real, es nuestro hogar, es nuestra casa, es para allá donde nosotros vamos. Hace tiempo atrás, esto le ocurrió a un pastor. Muchos lo han contado como historia, como que
simplemente es algo que se inventó, pero es una historia real que le ocurrió a un misionero en los Estados Unidos. Después de regresar de un viaje de misiones a su país, él se topó justo que dentro del avión venía con un famoso. Y esta persona, al llegar al aeropuerto, vio que una tremenda multitud estaban esperando al famoso. Entonces él tuvo un sentimiento en su corazón de decir, qué increíble, cómo toda esta multitud viene a esperar a este famoso, cómo esta persona, después de haber hecho un concierto, llega y todo el mundo lo recibe con aplausos, con letreros y un sinfín de cosas. Y yo que voy a hacer la obra de Dios, que voy a arriesgar mi vida con mi esposa a predicar a otros lugares, cuando llego apenas hay uno que me está esperando, un pastor amigo. Pero cuando él le manifestó eso que había pensado a su esposa en el hogar, su esposa le dijo, pero ¿qué esperas si no es tu casa? ¿Por qué esperas que te reciban así como recibieron al cantante si tú no estás en tu casa? Ese cantante está en su casa, es normal que lo reciban así. Cuando tú llegues al cielo, te van a recibir como recibieron a ese cantante, porque el cielo es tu casa. Y yo predicaba este mensaje para que nosotros podamos entender. Cuando nosotros entendemos que el cielo es real, que es el lugar que Dios ha preparado para nosotros, nada de lo que pasa en este mundo a nosotros nos da miedo. Nada, absolutamente nada. ¿Hay algo que en este mundo te pueda asustar? No, porque no es mi hogar, estoy fuera, estoy lejos aún de mi casa, pero ya voy a llegar a mi casa. Mi casa es el cielo. Entonces, como creyente, no puedo vivir con miedo y con temores. Hermano, los creyentes predicamos, ¿cierto?, a las personas de que Jesús murió por ellos para que llevarnos al cielo. Sin embargo, me da miedo ir al cielo a mí. Le predico a una persona que necesita aceptar a Jesús para ir al cielo, pero la persona ve y se da cuenta que le estoy predicando de un lugar que yo no quiero ir. Si así de irónicos a veces somos, así de incoherentes somos. ¿Quieres ir al cielo? Necesitas aceptar a Jesús, pero yo no quiero ir al cielo, me da miedo. No lo digo con la boca, pero mi actitud lo expresa de esa manera. Y es porque muchas veces, hermano, ese miedo y ese temor nos hacen reaccionar de esta manera. Si yo entendiera lo que realmente Jesús hizo por mí en la cruz, a mí no me daría miedo de irme al cielo. Yo estaría feliz y gozoso de poder entrar al reino de los cielos. Y viviría mi vida en este mundo haciendo la voluntad de Dios, sin miedo, sin preocupaciones de todo lo que pasa alrededor mío, porque mi confianza está puesta en Dios. Hermano, cuando nosotros estudiamos la Biblia, vemos hombres de Dios, hombres que fueron literalmente valientes, que no le tenían miedo a nada, pero no porque eran ellos fuertes, sino porque realmente su confianza estaba puesta en Dios. Hermano, Sadrach, Mesach y Abednego no le tuvieron miedo a un horno de fuego. No le tuvieron. Nosotros tenemos miedo a tocar algo que se puede contagiar. Sí, hay que ser prevenido, pero ¿cómo va a ser tanto que no quiero ni tocar nada? Que se acerque una persona, no te acerque. Es tanto el miedo que tenemos, hermano, a ese. Pero estos hombres de Dios valientes no tenían miedo a la muerte, porque sabían que había un cielo preparado para ellos. ¿Cierto? Daniel no le dio miedo irse a la fosa de los leones, pues sabía que él estaba confiando, que Dios tenía todo bajo control. Y esa es la actitud que tienen que tener los cristianos. Hermano, el mundo debe ver cristianos valientes. El mundo debe impresionarse y decir cómo los cristianos no tienen miedo. Yo quiero ser como ellos. Cómo el cristiano no le tiene miedo a nada. Yo quiero ser como ellos. Y que cuando ellos nos pregunten, nos digan, ¿por qué ustedes no le tienen miedo a nada? Porque confiamos en nuestro Dios, porque entendemos que Dios nos ha dado vida eterna, porque creemos que Dios tiene todo bajo control. Pero ¿cómo yo le digo a una persona que Dios tiene todo bajo control cuando me ve que yo estoy muerta de miedo, cuando ve que yo estoy asustado? Si una persona viene a decirme a mí que Dios tiene todo bajo control y yo la veo muerta de miedo, yo no le creo. No le creo, o sea, me está hablando de que su Dios tiene todo bajo control y tiene miedo, está asustado. No, pues, hermano.
El creyente debe predicar, pero su actitud debe avalar lo que él está diciendo. Si vamos a predicar del cielo, pues entonces que todos nos vean que queremos irnos al cielo. Si vamos a predicar que Dios nos ha dado vida eterna, vivamos como que tengamos vida eterna y no le tengamos miedo a nada. Pero vivimos lamentablemente en una época donde los cristianos, por así decirlo, nos hemos vuelto vulnerables porque vivimos en un tiempo de paz donde nadie nos persigue, donde podemos hacer todo libremente. Y nos hemos vuelto un poco vulnerables, como se dice. Los cristianos en la antigüedad eran más fuertes, más valientes, tenían más convicciones. Pero nosotros, hoy en día, la epidemia nos ha dejado en evidencia que hay en nuestro corazón un miedo terrible, un pánico grande, temores. Yo te digo, literalmente prefiero no engañarme y decir, Señor, yo te pido perdón por haber sentido miedo, por haber sentido pánico. Yo quiero confiar en usted, yo quiero depender de usted, yo quiero solamente temerle a usted y a nada más. Pero hermano, no podemos vivir de esta manera. Hermano, cuando una persona pierde el control de algo, se desespera. Cuando una persona tiene el control de algo, entre comillas, está más tranquila. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, las estadísticas muestran que los accidentes o muertes en vehículos son mucho más que las muertes en avión. Sin embargo, a las personas les da más miedo viajar en un avión, sentarse ahí y no saber qué está haciendo el piloto, nada, ¿cierto? Que manejar un auto. Porque cuando uno maneja un auto, uno tiene el control, uno maneja y confía en sí mismo. El otro está ahí arriba y no sabe qué va a pasar, le da un poco de miedo. Y así también, hermano, hay muchos ejemplos más. Por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, los datos dicen que los que iban a misiones manejando un avión terminaban muriendo más que los soldados que estaban abajo en el campo de batalla. Sin embargo, la gente prefería igual ir y ser piloto de avión. Tú dices, ¿por qué? Si tienen más riesgos de morir que los que están abajo. Y es porque el que está abajo, de alguna forma, no depende de sí. Puede pasar un avión, caerle una bomba, pueden dispararle de cualquier lado. En cambio, el que está en el avión tiene más oportunidad de morir. Las estadísticas muestran que mueren más, pero ellos se sienten más seguros porque están manejando y porque disparan. No sé si me entiendes un poco más. Pero la cosa es que cuando uno tiene el control de algo, se siente más seguro. Pero cuando uno pierde el control, se desespera automáticamente. ¿Y sabes qué? Dios hace que estas cosas ocurran para demostrarte que nosotros no tenemos control, siempre lo ha tenido Él. Y nosotros tenemos que aprender de que Dios tiene el control de todas las cosas. Hermano, en esta pandemia, a los gobiernos ya a veces se les ha escapado de las manos. No tienen control, ¿cierto? ¿Y nosotros tenemos el control? No, no tenemos el control. Nosotros podemos prevenir en nuestro hogar, podemos tomar ciertas medidas, pero el control no lo tenemos. Pero eso es bueno, porque al no tener el control yo, al darme cuenta que no hay control de lo que está pasando, recurro a aquel que sí tiene el control, que es Dios. Hermano, siempre el control de todas las cosas la tiene Dios. Y yo debiera descansar y confiar en ese control que Dios tiene. Hermano, cuando Dios dice la Biblia, probó al pueblo de Israel, era para probar y hacer notar qué había en el corazón de ellos. Y cuando Dios hacía una prueba a su pueblo Israel, salía a relucir lo que había en el corazón. Y cuando Dios, hermano, hace una prueba o lanza algo en este tiempo, es para mostrar qué hay en nuestro corazón. Y hermano, y esto muestra qué hay en nuestro corazón. Y lamentablemente, en esta pandemia, lo que yo he podido ver, que en la vida de los cristianos, su corazón está lleno de miedos. Nuestro corazón está lleno de pánico, ¿cierto? Asustados. ¿Y qué puede servir de esto? ¿De qué sirve todo esto? Que nos volvamos al Señor, que podamos entender y empezar a confiar en el Señor, que lo que se predica realmente pueda ser una realidad en nuestra vida, que podamos practicarlo, que el mensaje que predicó el pastor el día domingo sea una realidad y ya no solamente sea algo que yo vaya a escuchar o algo que sé,
porque hemos escuchado miles de mensajes de paz, pero cuando hay algo no hay paz en el corazón. Cuando Dios trae algo queda en evidencia que el mensaje que escuché no lo estoy poniendo en práctica. ¿Cierto? He escuchado un montón de veces que no tengo que tener miedo, pero pasa algo y tirito. Entonces, hermano, estas cosas terminan reluciendo que hay en nuestro corazón, y es para que incluso nosotros mismos nos demos cuenta y digamos: Señor, saca esto de mi corazón, ayúdame a cambiar esto que hay. Quiero ser una persona con paz, quiero ser una persona que no tenga miedo, que confíe en usted, ayúdeme a conocerle más si es necesario. Pero ya no quiero vivir de esta forma asustado. Cualquier cosa que vaya a pasar no debe asustarnos, no hay por qué temer, no hay por qué preocuparnos. Debo marcar una diferencia con el que no es cristiano. Bueno, yo espero que realmente el mensaje pueda bendecir tu vida. Y yo no sé la situación que tú te encuentras, no lo sé, pero yo espero que tú estés confiando plenamente en el Señor y que en tu corazón no haya miedo, no haya temor, no haya pánico. Que saques eso, hermano, de tu corazón. Hermano, Dios hizo habitar a su pueblo Israel 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. Hermano, vivir 40 años en un desierto. Dios no les dejaba acumular comida, le daba todos los días lo necesario. Mas no tenían agua, pues Dios les daba el agua necesaria que ellos necesitaban. Dios los protegía de las enfermedades, Dios los protegía de la serpiente. Pero ese pueblo de Israel tuvo que aprender algo, que ellos no tenían control sobre el desierto, no tenían control de nada, de la comida, de nada. Tuvieron que aprender que el control lo tenía Dios, y que todo provenía de Dios, y que era voluntad de Dios lo que pasaba ahí en el desierto donde ellos estaban viviendo. Y es lo que nosotros debemos aprender. No tenemos control, dependemos de Dios. Y hermanos, si te van a botar del trabajo y si nos vamos a quedar sin trabajo, hermano, Dios va a encargarse de dar lo que necesitamos. Hermano, si me voy a enfermar, Dios se va a encargar de sanarme o de llevarme a su presencia. Hermano, lo que necesite, lo que falte, hermano, Dios suplirá. Dios tiene el control. Pero no puedo vivir con miedo. No puedo vivir asustado. El pánico no se puede apoderar de mí. No, hermanos, somos creyentes. Si usted no es creyente y tiene miedo, le entiendo. Le entiendo que tenga miedo. Y le invito a conocer a Dios, a este Dios que creó los cielos y la tierra, que todo está bajo su control, que usted le acepte en su corazón y que Él le ponga la paz que Él da, que Él le pueda quitar esos miedos que hay en su corazón y su vida. Pero si tú eres creyente y estás con temor y miedo, es hora de que le digas: Señor, perdón. Señor, perdón por ser falta de fe. Señor, perdón por permitir que el miedo inunde mi corazón. Pídele perdón al Señor, porque eso no está bien. No está bien vivir así. Hermano, espero que Dios haya bendecido tu vida con este mensaje. Espero que sea de mucha bendición. Espero que desde ahora para adelante podamos quitar todo este temor que hay en nuestro corazón. Bien, es triste, hermano, ver las personas así. Es triste que no se puede decir nada porque todos al tiro saltan asustados. Es triste, hermano. Nadie puede hacer nada, todos muertos de miedo. No, hermano, Dios no quiere que vivamos así. El Dios no quiere que vivamos de esa forma. Pero debemos confiar en nuestro Dios. Debemos dejar todo en sus manos. Bien, a Dios no se le escapa nada, ¿cierto? Siempre repetimos estas mismas palabras, pero parece que hacen falta porque nuestras actitudes están demostrando lo contrario. Bien, si el día de mañana nos toca partir, a casa nos vamos. Si el día de mañana nos pasa algo, a casa nos vamos. Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Me ha dado vida eterna, tengo vida eterna. No hay por qué asustarme, no hay por qué temer, no hay nada que me pueda tener miedo. Y si algo en cierta medida me asustó un poquito, oro y le digo: Dios, quita esto de mí, saca esto que me está asustando. Dios te bendiga, espero que de verdad puedas meditar y puedas hacerte un autoanálisis.
Espero que puedas examinar tu corazón y que puedas ser bien honesto. Hermano, bien honesto contigo mismo. Bien. Si estás asustado, habla con Dios. Si estás con miedo, habla con el Señor. Hazte un análisis. No sigas viviendo de esta forma. No sigas viviendo de esta manera. No le hace bien a nadie, menos a ti mismo. Bien, Dios no quiere que vivamos así. Dios quiere que vivamos con paz, con gozo, con tranquilidad, que disfrutemos, que seamos felices. Eso es lo que Dios quiere. Dios no nos quiere muertos de miedo. Dios no nos quiere asustados. Dios no nos quiere preocupados. No, Dios nos quiere felices, que disfrutemos, que prediquemos su palabra, que estemos bien, confiados en Él, felices de que si nos toca ir al cielo, vamos a casa. Así nos quiere Dios. Y así debemos ser los cristianos. Que la gente de afuera se impresione de nuestra actitud. Hermano, siempre hablábamos, antiguamente los cristianos morían felices, los mundanos morían tristes. Hoy en día, cristianos y mundanos mueren tristes. Hoy en día el cristiano no marca ni una diferencia, absoluta, ni una diferencia. Y es hora que empecemos a cambiar eso. Y es hora que la gente de afuera empiece a decir, esos cristianos son valientes. Esos cristianos no le tienen miedo a nada, confían en su Dios. Esos cristianos de verdad descansan en las manos de Dios. ¿Cómo me gustaría tener la paz de ese cristiano? Ya es hora que la gente de afuera empiece a decir esas cosas, ¿no? Y no que digan, ese cristiano tiene más miedo que yo, ese cristiano tiene menos paz que yo, no sé en qué Dios confía. Hermano, tengamos cuidado la actitud de que estamos demostrando. Dios te bendiga, vamos a orar para terminar. Y esperamos el día domingo en el culto siguiente. Espero que de verdad puedas conectarte, puedas seguir los mensajes y recuerda lo que dije al principio. Faltar a la predicación, no escuchar, es como faltar al culto. Y la Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos. Bien, vamos a orar y terminamos. Padre, gracias por su palabra y el mensaje que nos regala. Padre, perdónanos todas las veces que vivimos preocupados, con miedos y llenos de temor. Padre, ayúdanos a vivir confiando en usted siempre, confiando en su promesa, Señor. Le pedimos perdón por ofenderle una y otra vez y le pido que usted pueda bendecir su iglesia, guardar su iglesia, a cada uno de mis hermanos, Señor. Le pido esta cosa, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones.